perdonado porque he necesitado recuperar mi paz, mi tranquilidad y no conflictuarme más, ¿no? con aquello que pasó, pero no significa que la amistad vaya a retomar al 100% otra vez. Simplemente tengo que transformarlo y mirarlo desde otro lado, aprender a vincularme desde otro lugar. Siento que, sobre todo cuando tenemos vínculos con personas que queremos o que son amigos, familia, hay tantas emociones que nos unen a esa persona, o más bien, como para cambiar un poco la perspectiva, hay muchas emociones en mí que se mueven cuando yo estoy con esta persona, porque no es solo que la persona haya hecho un error, tal vez, o no es solo que la persona haya sido, en este caso, desleal, sino qué es lo que me afectó en mí, qué emoción se ha movido en mí. Tienes que aprender a soltar. Es una frase que repetimos o hemos escuchado en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones. Soy Lili Díaz. Converso con profesionales, expertos, amigos, para compartirte diferentes herramientas emocionales que te van a ayudar a soltar eso incómodo y empoderarte de tus emociones. Aquí juntas desaprendemos, volvemos a aprender, soltamos, sanamos y así, todas las veces que sean necesarias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Llegó el mes de diciembre y es una fecha para algunas personas súper alegre, ¿no? Llenas de ilusión, si tenemos hijos también, ilusión y alegría de los hijos, pero también en algunos casos son fechas difíciles de transitar, porque son fechas en las que nos reencontramos con alguna parte de la familia que no hemos visto en todo el año, porque a veces ya hay personas que amamos que no están físicamente con nosotros, o porque hacemos un recuento de lo que pasó en el año y sentimos que no ha sido lo que nosotros hubiéramos deseado cuando empezó el año. Y esto nos lleva a una frase que escuchamos continuamente. Bueno, es cierre de año, es momento de reflexionar y perdonar. Pero ¿qué tanto sabemos del perdón? En este episodio voy a conversar con Beatriz. Es una mujer que se ha dedicado en este largo tiempo de su vida, en este tiempo de su vida, a hacer círculos de mujeres. Y lo que me pareció bonito del trabajo que ella hace es que también hace círculos donde involucran a toda la familia, porque una vez leí una información donde había círculos donde involucraban hombres, inclusive hasta niños. A través de su experiencia de cómo sanar en un círculo de acompañamiento femenino, de un círculo de acompañamiento entre hombres, mujeres y familia, con ella el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a conversar y vamos a aprender de cómo se hace perdonar, cómo perdonamos hacia afuera y cómo nos podemos perdonar a nosotros mismos. Beatriz, estoy muy contenta de conversar contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Lili, por tenerme aquí. Estoy muy agradecida porque es la primera vez que puedo compartir en español, porque vivo en Hamburgo, en Alemania, y el trabajo que hago acá, como dices, empezó con los círculos de mujeres aquí en el norte, y también vía las redes sociales. Entonces, en una parte de mi trabajo es volver a la conciencia cíclica de las mujeres que puedan sanar su energía femenina, su ciclicidad, su útero, su matriz, sus corazones, y así se va amplificando el tema. En realidad, llevo un camino espiritual que es el camino Tiwanaku de Bolivia, de los Amautas, de una escuela filosófica desde hace muchas generaciones, ancestral, de Choquepacha, y es un camino del corazón. Es un camino donde vuelvo a reconocerme, vuelvo a acordarme de mí misma, de mi esencia.
Y eso es lo que comparto, es lo que yo camino para mí, donde estoy aprendiendo mucho, desaprendiendo mucho, sanando. Anterior de esto, porque tal vez es importante, he sido 10 años profesora en una escuela estatal acá en Alemania. Y ahí he trabajado con niños y los padres. Pero he llegado a un límite, he visto que no es lo que quiero compartir, no es lo que quiero en em, en ese sistema no puedo compartir lo que realmente necesito hacer. Cambió mi vida y ahora, como dices, tengo la suerte también de compartir ceremonias, rituales, círculos con mi esposo, con mis hijos y otras familias, pero sobre todo todavía con mujeres. Ay, qué bonito, Beatriz. Beatriz, ¿qué te parece si empezamos tal vez por tratar de entender o de desglosar esa frase que escuchamos siempre a fin de año? Tienes que Ujú. perdonar, porque perdonar es sanar. ¿Qué sientes tú qué significa esa frase o cómo deberíamos tal vez mirarla para que nos pueda ayudar y no para que sea una carga de que, ay, no, llegó fin de año, realmente tengo que perdonar, sino para poder transitarla con dulzura y con amor y que no se nos sea pesado. Sí, es una frase, como dices, que se escucha y a veces quiero perdonar para yo liberarme, pero me es imposible. Yo conozco esto, lo he conocido mucho. Me dicen, pero tienes que perdonar. Yo me digo, ¿cómo hago? Es como el decir, suéltalo, ¿no? Y es tan difícil a veces. Entonces, siento que esta frase tiene varias facetas o perspectivas. Hay una un poquito tal vez superficial, pero hay mucha profundidad. Una, tal vez para ir más adentro, es qué significa para mí sanar, ¿no? ¿En qué sentido sanar? Puede sanar si digo, perdón que te haya, no sé, que te haya chocado el auto, me disculpo y ya estoy en paz conmigo mismo. Eso es algo, tal vez un perdón no tan profundo. Pero cuando está involucrada una persona, o sea, un vínculo, una relación entre madre e hija o dos personas, ya el sanar lo veo que hay una herida en el corazón. Sí he experimentado que cuando yo estoy lista para perdonar, doy algo o recibo incluso, tal vez porque es recíproco, para estar sana, para estar en paz. Bueno, sí, siento que podemos hablar mucho en profundidad, tal vez como dando ejemplo, ¿no? Entre mm, de dos personas que tienen algo entre ellos, un conflicto, y cómo realmente puede sanar mi corazón si la perdono. ¿Y cómo? Sí, claro, porque también es importante decirlo, porque perdonar a una persona, ¿no? Independientemente de lo que nos haya hecho o del vínculo que tengamos con ella, también es y si siento yo, por ahí, corrígeme si me equivoco, es a veces no recuperamos el vínculo, sino aprendemos a vincularnos desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, si eh, he tenido un amigo que ha sido muy querido para mí y que ha sido desleal conmigo, que de alguna manera no me ha acompañado cuando yo lo he necesitado. Y yo he perdonado porque he necesitado recuperar mi paz, mi tranquilidad y no conflictuarme más, ¿no? con aquello que pasó, pero no significa que la amistad vaya a retomar al 100% otra vez. Simplemente tengo que transformarlo y mirarlo desde otro lado, aprender a vincularme desde otro lugar. Y eso también me imagino que aplica para familias, ¿no? Cuando tienes algo que resolver con tu madre, con tu padre o con tu pareja, Ujú. ¿verdad? Sí, siento que sobre todo cuando tenemos vínculos con personas que queremos o que
son amigos, familia, hay tantas emociones que nos unen a esa persona, o más bien, como para cambiar un poco la perspectiva, hay muchas emociones en mí que se mueven cuando yo estoy con esta persona, porque no es solo que la persona haya hecho un error, tal vez, o no es solo que la persona haya sido, en este caso, desleal, sino qué es lo que me afectó en mí, qué emoción se ha movido en mí. Mirando desde esa forma a mí misma, tomando responsabilidad de lo que se mueve en mí, tal vez también es más fácil perdonar, o sea, mirar a esa persona de forma, si ha hecho un error, lo veo también el trasfondo que tuvo esa situación, también reconozco que yo tengo una herida con personas tal vez que son desleales, o he vivido en mi infancia situaciones parecidas y por eso reacciono de forma tan fuerte, me hiere tanto. Sí, siento que hay esta parte, ¿no? De mirarme a mí misma, ver qué emociones tengo yo, cómo puedo mirar a esa persona con una mirada amorosa a pesar que he sido herida. Y eso para mí funciona en que yo tomo la responsabilidad primero de mis emociones. Cuando puedo hacer paz conmigo misma, allí es donde vuelvo a mirar a esa persona, es como si tuviera otros lentes, o sea, como si estuviera viendo a esa persona desde otra perspectiva. Y como dices, no es seguir lo mismo de antes, porque siempre vamos a cambiar, somos personas, los seres humanos, nosotros siempre nos transformamos, siempre cambiamos, nunca nada es igual. Así va a cambiar la relación con la persona. Si es que yo estoy lista también a reconocer cómo estoy yo, si estoy abierta en sentir realmente qué es lo que tiene mi corazón para poder recibir también ese nuevo vínculo con esa persona. Sabes que ahora que te escuchaba hablar me acordaba de un libro que leí hace algún tiempo atrás de muchas vidas, muchos maestros, donde, bueno, les voy a contar una partecita del libro, Ya, tal vez no lo he leído, donde hay personas que de alguna manera están en nuestra vida y que nosotros a veces vemos que esas personas vienen, entre comillas, a causarnos algún dolor, a lastimarnos. Y como tú lo decías ahora, es que tal vez si las miramos con amor, nos damos cuenta que esa persona que tal vez nos reta tanto, nos enfrenta tanto a resolver un problema como que siempre nos está llamando la atención porque nuestra comunicación no es clara y nos dice, tienes que comunicarte mejor, tienes que comunicar, si en vez de mirarlo, ¿por qué me tienes que enseñar una? Lo mismo pasa cuando tenemos una pareja y nuestra relación de pareja ha terminado, ¿no? Cuando somos jóvenes, por ejemplo, somos jóvenes y tenemos 18 años y nuestro enamorado de 18 años termina la relación y sentimos que nos vamos a morir, que él es un malo, que es el peor ser humano del mundo. Y cuando ya tenemos 30, 40, nos damos cuenta que no es así, que gracias a ese momento yo aprendí a amarme a mí para poder amar. Si no hubiera pasado, si no hubiera transitado esa mala experiencia, no hubiera aprendido. Pero es muy fácil decirlo, muy fácil se lee en el libro, pero ¿cómo lo hacemos? sí, sí, qué buen libro que traes aquí. Es así, también lo veo así. Es una forma que durante estos últimos años miro la vida. Al principio es difícil, pero luego ya es como una práctica, es también una decisión de decir, yo tomo responsabilidad de lo que me está pasando y de mi vida. Puedes pasar
unas situaciones muy duras con personas y que te duelen, pero al final si realmente transitas, si recibes emociones, si les das lugar y les das una voz, es donde más uno mismo puede crecer y conocerse a sí mismo y también reconocer qué es lo que, qué es lo que tengo que integrar, qué es lo que me hace falta en mí misma. Y ese ejemplo, creo que el mejor ejemplo es la pareja, el compañero o la compañera, ¿no? Decimos que son personas espejos. Entonces, si tengo una pareja y está allí a mi lado y yo me siento sola, me siento no vista, siento que no me hace caso, siento que prefiere ver la televisión, yo puedo decir, este tipo no me toma en cuenta, creo que no me ama. Es lo que muchas veces decimos, ¿no? Cuando estamos en una relación. ¿Por qué me falta el respeto? Ni siquiera me saluda cuando llega a casa. Tal vez no me quiere ya, ¿qué hago? Entonces cambio la perspectiva y me pregunto, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? Siento que no me dan amor. Me siento sola, me siento tal vez desvalorizada. Y luego veo, ¿no? Que es una emoción que no es que no tengo, que no me acompaña estoy con esta pareja o este compañero, sino es una emoción, una situación que he vivido en mi infancia, que he vivido antes. Y esta situación con esa pareja me viene a enseñar que todavía busco el amor en el exterior, busco el amor, busco recibir el amor de una pareja, en vez de yo dármelo. Mi mensaje, mi aprendizaje allí es, estoy lista para sanar mi herida y voy en búsqueda, o mejor, encuentro el amor en mí misma. Ya, pero eso es se escuchó muy simple, pero es muy complejo porque tampoco lo que escuchamos de afuera ayuda, ¿no? Vemos, yo tengo un hijo, yo tengo hijos, yo no tengo hijas, ¿no? Tengo niños. A mí realmente me duele, será, pues, no sé, tal vez porque soy madre. Me duelen los memes cuando dicen que los hombres son malos, que tenía que ser porque todos los hombres son malos porque lastiman a las mujeres. Sí, yo no dudo que a veces tomamos decisiones equivocadas que hieran a otras personas. No todos los hombres son malos. Los que somos madres de niños, de niños, nos ocupamos de que los niños respeten a las niñas, que las aprendan a amar, a apreciar y a valorar en equidad. Pero también cuánto permitimos nosotros como mujeres que, que nos crucen el límite o cuánto no sabemos nosotras cuáles son nuestros límites o no sabemos hacer respetar nuestros límites, que permitimos que alguien, independientemente si sea hombre o mujer, los transgreda constantemente y no aceptamos nuestra parte de responsabilidad, y es más fácil culpar al otro y decir, sí, bueno, lo culpo al otro, voy a perdonar al otro de lo que me hizo, pero ¿y dónde está mi parte? Mi parte de que yo permití, y ahí viene otra vez, porque perdonamos hacia afuera, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y luego sentimos nuevamente ese vacío, esa culpa, pero ¿por qué si en teoría ya perdoné? ¿Por qué me sigue doliendo esta situación? ¿Por qué me sigue doliendo si yo ya lo perdoné? Porque tal vez no nos hemos perdonado a nosotras mismas. Sí, es una parte muy importante. Y también la palabra culpa. ¿Qué es la culpa, no? ¿De dónde viene? En nuestro camino espiritual decimos que en la Pachamama o en el universo no existe la culpa.
La naturaleza no conoce culpa, ¿no? Una flor no le dice a la otra, tienes la culpa que no tengo espacio aquí. Entonces la culpa también nace en nosotros, tal vez porque estamos vinculados con ciertas creencias y reglas desde las religiones o los sistemas. Y conozco el tema de la culpa, sobre todo cuando pienso en mis hijos. ¿Cuántas veces me he sentido culpable que mi hijo pasó una situación difícil, no lo protegí suficiente? Muchísimo. Tomarme o que se tomen un tiempo en las noches, sobre todo cuando la energía es como que más de cueva, ¿no? Es más acogedor, prenderme una vela y preguntarme o preguntar a mi corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sobre todo en situaciones donde ya pensé que ya perdoné a ese chico o perdoné a esa mujer, pero aún me duele, aún es como decir, pero ya lo he perdonado, ¿por qué todavía me molesta? ¿Por qué aún hay algo? ¿O por qué ahora incluso me duele más? ¿Qué es lo que está pasando? Y allí empieza a hablar nuestro corazón, o no, incluso físicamente, ¿no? Cuando sentimos, tal vez un malestar en el estómago, o siento que me late el corazón. Entonces es muy importante tomarme un tiempo, aunque sea 5 minutos, y preguntarme realmente, ¿cómo estoy yo? ¿Qué siente mi corazón todavía cuando pienso en esa persona? Y tal vez es una tristeza que, no sé, como tú dices, que yo haya permitido que me hagan eso, que yo he sido víctima incluso de cierta situación, porque sí, eso pasa, sobre todo cuando, para así nombrar también temas más profundos, ¿no? Cuando somos víctimas de situaciones fuertes, duras o traumáticas, muchas veces nos damos la culpa a nosotras mismas. ¿Por qué? Y ahí muchas veces de afuera preguntan, ¿por qué? Si el otro lo ha hecho, tú no has hecho nada. Y ahí está que nos preguntamos, ¿por qué no hemos hecho un pare? ¿Por qué no hemos puesto un límite? Y claro, desde afuera uno puede decir, pero tú eres humana, no has podido en este momento. Pero el trabajo o el camino hacia el corazón, para mí va en primero escuchar la emoción que está allí, incluso llorarme. Cuando prendo esta vela y digo, siento tan culpable de que mi hijo lo pasó tan mal por mí, solo porque no lo recogí este momento, pasó mal. Entonces yo sí me prendo una vela y lloro. Yo me acuerdo de esta situación y lloro porque sé que las lágrimas son como decimos en la tradición, en este camino, ¿no? Van hacia la tierra y ella lo transforma en amor. Es necesario que sale la tristeza de mi corazón para poder otra vez conectar con la claridad, para ver bien y recibirme a mí misma con amor. Recibir emociones como culpa, como rabia, enojo, tristeza, incluso miedo, es darme amor ya, es darme tiempo y un espacio, y de allí tal vez puedo estar lista a mirar nuevamente a esta persona o nuevamente esa situación. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Suscríbete al podcast y regálanos una estrellita si este episodio te ha gustado. Continuemos. Beatriz, yo te contaba que estos últimos episodios estaba cambiando la dinámica y estaba preguntando a las personas que nos escuchan qué piensan sobre el tema y qué les gustaría saber del tema, ¿no? Y abriendo como una cajita de preguntas. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención
es que todos, de alguna manera, o todas las personas que nos escribieron, em, tenían como que bien claro, bien definido la importancia que era perdonar hacia afuera. Se, había una persona que nos escribió y nos dijo que no sabía que uno debería perdonarse a sí misma. Y tú lo acabas de decir ahora, sí hay momentos en los que hay cosas que no vamos a poder resolver, ¿no? Pues solo para dar un ejemplo, yo les contaba que estaba estudiando, tenía que ir a la oficina del lugar donde estoy estudiando y me equivoqué y tomé un tren que me llevó a la antigua oficina. Cuando llegué, estaba cerrado, llamé por teléfono, nadie me contestaba por teléfono y una señora muy amable me dice, no, ya se cambiaron se mudaron a otra oficina. Y yo le pregunté, ¿y sabe la dirección? No, me dijo, no sé la dirección, pero sé que ya se mudaron. Y yo entré en desesperación porque justo ese día mi hijo salía de la escuela a las 13 horas. Normalmente sale a las 13:45, pero ese día salía a las 13 horas. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Si regreso a mi casa, porque yo vivo como que a las afueras de Berlín, iba a tener que tomar otro día para hacer todo ese trámite y no quería. Entonces llamé por teléfono a mis compañeras de curso, por favor me pueden dar la dirección y me quedaba a 40 minutos de donde yo estaba en tren. Así que tuve que tomar el otro tren y llamé a la profesora de mi hijo de la escuela para decirle que iba a llegar tarde, que iba a llegar 15 minutos tarde, pero me subí al tren y el tren paró porque tuvo un problema y me quedé Oh, 15 minutos parada en el tren. Llegué a la oficina y tuve que hacer los papeles y me dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos que imprimir, por favor nos esperas 10 minutos. Y al final tenía que haberlo recogido a las 13 horas y llegué a las 14 horas con 40 minutos. Me sentí tan mal, me sentí triste porque yo conozco a mi hijo y él cuando llegué me abrazó y me dijo que pensó que yo lo iba a dejar allí. Y fue triste para mí, o sea, fue triste porque no quería que eso pase, pero sucedió, no lo pude evitar, no había forma alguna. Llamé luego al Narcía, porque como está en la segunda clase todavía tiene un Narcía, entonces llamé primero a la Lejan, a la profesora, luego al Narcía y bueno, y les expliqué lo que había pasado. Entonces, es, es, y yo creo que un ejemplo así tan pequeñito como ese, ¿no? En el que tú realmente sí sientes culpa y tienes que aprender que no es tu responsabilidad y tienes que perdonarte a ti misma y decir, hiciste lo mejor que pudiste, no había forma alguna que puedas cambiar esa situación, pedir disculpas a mi hijo y continuar, ¿no? Pero ahora eso, trasladarlo a una situación mucho más compleja, como que ujú. tengas problemas con tu pareja o con tu padre o con tu madre, y entender que hay situaciones de afuera que no puedes resolver, que hay momentos, contextos que no puedes manejar. Ujú. ¿Cómo te aprendes a perdonar a ti mismo y decir, como tú lo decías, no soy humana, hay cosas que sí no voy a poder, que escapan totalmente de mi control, que no se trata ni siquiera que yo no haya podido poner un límite, pero cómo protejo mis emociones en una circunstancia con alguien que realmente quiero mucho como mi padre, mi madre, mi pareja, y no puedo. Sí, siento traer también algo que yo tomo de conciencia siempre, que es que todos nosotros tenemos una dualidad. No siempre somos perfectos, ni siempre somos buenos. Nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni yo, ni mis hijos, ni las personas afuera. Sobre todo a mí misma me tengo que mirar de vez en cuando, ¿no? Decir que yo también puedo hacer errores o puedo mm,
tomar decisiones de esta forma y de otra forma. Ahora, con nuestros padres y hablando de las fiestas que vienen de la Navidad, donde vamos a estar todos juntos, y yo sé que acá también, ¿no? Hacen bromas incluso, que las fiestas, y luego viene el catástrofe en la misma Navidad, y es donde se reúnen desde el amor, pero en realidad vienen a pelear. Y pasa muchas veces, por un lado, porque hay tanta esperanza y tanto estrés ya en esa fecha, solo por esta fecha, ¿no? De que todo vaya bien y allí explota. Creo que dos cosas. Por un lado, hay un trabajo emocional o un autotrabajo, como no sé cómo decir, con nosotros mismos, conmigo misma, de recoger las heridas que tengo con mi mamá y con mi papá, con estos vínculos, con esas personas que me han acompañado toda mi vida o que me siguen acompañando, porque hemos tenido años, una vida juntos y han habido heridas, todos las han vivido. Muchas veces, sobre todo con nuestros padres, tenemos una imagen perfecta, la madre, ¿no? Que nos ha tenido que dar amor infinito y siempre para nosotras y haberme visto y muchas otras cosas más, y muchas veces vivimos esa decepción y no la hemos vivido solo de niños, sino de adultos. Seguimos siendo estos niños. Nos vemos con nuestros padres en Navidad, que son mucho mayores. La herida o la tristeza o el enfado sale desde este niño o esta niña que sigo siendo en mi interior. Entonces, por eso, por un lado, creo que es un trabajo que podemos hacer por mucho tiempo, siempre mirar qué heridas tengo con mis padres. Por otro lado, lo que dices, ¿cómo me puedo proteger? ¿Qué herramienta sería para mí? Tomar otra perspectiva, tomar una perspectiva también de como un águila. Entro a las fiestas, hay una reunión familiar o me reúno con una cierta persona y sé que han habido situaciones que no me gustaron, donde tal vez perdoné, pero aún me queda algo, una incomodidad. Ya no puedo ver a esa persona con los mismos ojos, tal vez todavía ahí hay una herida. Entonces, lo que sí puedo hacer es observarme, ir a ese encuentro, disfrutarlo, si es que realmente quiero ese encuentro, y observar qué es lo que se mueve dentro de mí cuando estoy con esta persona, cómo actúa ella o él, cómo estoy actuando, a qué reacciono, cómo me ayuda esto. Esto es una forma de no inundarme, se dice, creo, o inundirme en las emociones, en esa situación, sino tomar un paso atrás y observar y mirar un poco más objetivamente esta situación, que tal vez ya está tan enredada que yo siento que tengo que protegerme. Por otro lado, cuando me tengo que proteger es porque tengo miedo de ser herida. En realidad, si vamos a encuentro con mi mamá o con alguien y siento que tengo que protegerme, es porque esta persona me da justo en una herida y no estoy libre, mi corazón no está libre. Entonces, hay personas que evitan estas personas, evito situaciones, o lo otro es otra vez darme espacio, decir lo que siento o decirme a mí misma lo que siento, darme este autoamor, ¿no? Darme este espacio yo puedo anteriormente decir, bueno, tengo esta herida, sé que muchas veces caigo en la tristeza cuando veo a mi mamá y me doy mucho amor. Sé esto, lo acepto y voy a ese encuentro. Y si pasa algo, ya lo sé,
sé recibir. Siento que es para no tener miedo a situaciones, no hay que querer protegernos por miedo, tal vez solo para darnos amor, sí. Beatriz, ahora yo te escuchaba y creo que estoy entendiendo, Ujú, porque una, si yo tengo algo, si yo he pasado una situación de alguna manera complicada con alguna persona, ya sea un familiar, un amigo o tal vez hasta mi propia pareja, pero yo todavía siento que a pesar de que yo lo haya dicho y lo haya expresado, que he perdonado esa situación, que he perdonado ese mal momento, pero yo no me siento a gusto, a mí todavía ujú, me está doliendo, me causa tristeza, rabia, eso ya tiene que ver conmigo. Ese es un trabajo personal en el que yo tengo que ver por qué me duele, qué herida tengo y qué herida tengo que sanar. Y eso es el autoperdón, ¿verdad? Ser consciente de dónde viene, qué está detonando en mí para yo poder sanarlo. Esa es la forma entonces en la que podríamos identificar que es momento en el que yo tengo que autoperdonarme, tengo que sanar y tengo que trabajar en mí. exacto. Sí, gracias por ponerlo así claro. Así mismo. Muchas veces decimos, sí, te perdono, porque entiendo tu situación. Creo que es muy mental eso, porque lo hemos pensado, ¿no? Hemos visto, sí, claro, lo ha tenido difícil, le voy a perdonar. Y sí, está bien, pero como tú dices, aún guardo emociones que están allí, que no han tenido espacio. Y ahí viene el autoperdón o más también es un autocuidado, un autoescucharme, darme un espacio. Es algo que nos hemos olvidado de cultivar, creo, darnos espacio. Algunos hacen terapias o van a círculos de mujeres donde volvemos a tener voz, donde nuestras emociones, nuestras voces son escuchadas. Pero cuando escuchamos a nosotros mismos en nuestra propia casa. Beatriz, ahora cuéntanos por favor de las herramientas emocionales que tú practicas, de las enseñanzas que tú compartes. ¿Hay alguna que tú sientes que nosotros como mujeres o como individuos en general, seamos hombres y mujeres, podamos usar ya para autoconocernos y para que cuando nazca de nosotros el perdón hacia afuera, ya nosotros mismos, sea un momento en el que nos conectemos con nosotros mismas y nos autoconozcamos? ¿Qué terapias eh, tú impartes o tú nos podrías compartir que podamos utilizar para nuestra mejora? Em, bueno, hay diferentes herramientas. Hay herramientas y también hay rituales cuando ya trabajamos emocional, energéticamente. O como yo dije en otro momento, yo puedo tomarme un espacio, prenderme una vela y autohablarme. Yo me puedo hablar. Este regalo, esa es una, contarme, yo hablarme. Es más fuerte que solo pensarlo. Ojo, hay una diferencia en lavar los platos y mientras voy pensando, voy dando vueltas. Es muy diferente que decir, ok, hoy en la noche me prendo una vela, me hago mi espacio, nosotros decimos espacio sagrado, porque es para mí misma, para yo que soy un templo, un humano, voy a pensar en esta persona o en una situación específica y hablarlo en voz alta o en voz baja, pero yo misma me puedo escuchar. Eso es una. La otra, lo que practicamos a veces también es escribir cartas, pero no para mandárselo a la persona, es más para mí misma. Por ejemplo, yo comparto un viaje, un curso de sanación de matriz
Y una de las herramientas es una carta hacia mi matriz, una carta de perdón a mi matriz. Allí, por ejemplo, escribo: querida matriz, quiero pedir perdón que hasta hoy no te he escuchado, no he escuchado tus límites, no he sabido que tú eras mi templo, no he sabido de que yo me tengo que preguntar si quiero relacionarme con alguien. O sea, es una carta de perdón. Y esta carta también le puedo escribir a este exnovio o a una amiga y no la tengo que mandar. Luego la puedo enterrar o quemar o bueno, mujeres y hombres. Y en este círculo nadie es mejor ni menos, todos somos iguales y compartimos cómo estamos hoy. Y ahí puedo contar de esta situación, puedo contar que estoy tan triste porque tal cosa me ha movido, me siento culpable. Y allí me voy a liberar y me va a sanar. Esto ya es la sanación. Beatriz, yo te escuché. Bueno. Sí, y para poder, por favor, si alguien ha resonado contigo, con el trabajo que tú haces, de los círculos que nos cuentan, de conectar con nuestra matriz y quisiera contactarse contigo. Bueno, ya nos contaste que estás en Alemania, que estás en Hamburgo, ¿verdad? Pero es posible, por ejemplo, si alguna otra mujer quisiera acercarse a ti, que puedas hacerle un acompañamiento online o no es posible, o cómo alguien puede contactarse contigo. Quería contarles que Beatriz es posible, y ella lo hace, que pueda acompañarlos ya sea en alemán si se sienten cómodas y también en español, ¿verdad? Sí, exacto. Y lo hago, también hago el acompañamiento online y es posible hasta cierto punto, naturalmente, ¿no? Es diferente trabajarlo en vivo, pero se puede acompañar de una forma muy, muy buena en español también. Sí, vía Zoom o siempre hay una forma de encontrarse. Ahí estoy muy abierta. Sí, bueno, yo quería recordarles que toda la información de Beatriz se va a quedar en la página web, en la pestaña Invitados. Ahí van a tener todos los datos de ella para quien le haya resonado la información y desee un acompañamiento con ella de forma personalizada, y la va a poder ubicar y va a poder acercarse a ella. Beatriz, muchísimas gracias por una conversación tan bonita. Entonces, yo creo que antes de despedirnos, solamente recordarles sino que estas fechas de diciembre son sumamente bonitas, pero no tienen por qué para nada ser agobiantes. Escúchense, escuchen su cuerpo, escuchen su corazón. Creo que lo que Beatriz nos ha contado de la autoescucha con una velita es algo que también voy a empezar a practicar. y escúchense, hagan de este momento lo más bonito que ustedes puedan. Y recuerden que siempre tienen la posibilidad de decir no gracias, no acepto la invitación, y se quedan en casa, donde se sientan más seguras de ustedes mismas y de sus emociones. Beatriz, si quieres cerrar este episodio con algo más para todos los que nos están escuchando. Ay, muchas gracias, Lili. Bueno, por tenerme, hacer estas preguntas que me han ayudado también a compartir. Sí, siento que hay que recibir las fechas que vienen así como son, ni con mucha esperanza, sino de disfrutar de la paz interior. Como dices, ¿no? Es muy importante escucharnos cómo estoy, a qué me siento y darme amor así. Con esto cierro, sí. Muchas gracias por tenerme. A ti, muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información, calificando nuestro podcast y haciéndonos un comentario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @soltarlosenlaces by Lili Díaz. Te espero la siguiente semana para seguir desaprendiendo juntos. Soy Lili y abrazo con el corazón. ¡Feliz día!